Saludos a todos los hermanos, saludos a todos los que estamos en esta aula virtual, a aquellos que tomamos este tiempo para poder aprender, ¿no? Y prepararnos realmente en lo que el Eterno nos ha llamado, porque es necesario que nos preparemos y la única forma de que el pueblo del Eterno pueda prepararse es a través del conocimiento. Teniendo conocimiento nosotros podemos actuar, teniendo conocimiento no podemos esperanzarnos vanamente en este tiempo del maná que el Eterno proveerá o Él me rescatará, hará un milagro para salvarme. No, el conocimiento es lo que Él ha dispuesto en estos tiempos, pues está escrito que al final de los tiempos los justos, los entendidos resplandecerán, dice Daniel, como la luz de la aurora, pues, y hasta llegar a un punto en el cual el conocimiento sea pleno. Y cuando el Eterno da conocimiento, existe también, permítame dar ingreso a los hermanos que están entrando en este momento, cuando el Eterno da un conocimiento, el juicio o la responsabilidad, la carga de responsabilidad que es mucho mayor. Cuando usted ve, escucha constantemente escenas bíblicas y ve en aquellos tiempos, en aquella época, tal vez el becerro de oro o ve la disputa en las aguas de Meriba, o el pueblo de Israel ya estando en la tierra, cómo pecaba, cómo transgredía la ley y el pacto del Eterno, a pesar de haber visto esas grandes maravillas, tanto en los cielos como en la tierra, la manifestación del Eterno, haber escuchado la voz del Eterno. Bueno, ellos tuvieron solo señales en ese momento. Nosotros, más que es complementario a lo que ya se ha enseñado, vamos a hablar de las señales en los cielos, las estrellas, las Mazarot. Tenemos también nuestro hermano Marcelo Espinosa, quien nos va a estar acompañando, quien nos va a estar guiando, nos va a ayudar a la comprensión de este tema. Realmente él fue el primero quien nos llevó a nosotros, a todos, a entender a que la revelación del Eterno no solo estaba escrita en papel, en los libros, la Biblia, sino que también mirando al cielo encontramos estas enseñanzas del Eterno, las palabras, y es una revelación, realmente es la primera revelación que el Eterno dejó escrita en los cielos, ¿no? Entonces, en eso vamos a estar con el hermano Marcelo Espinosa, nos estará ayudando, comunicando. Hermano, cualquier momento que se necesite intervenir, algo que se me esté pasando, ayúdenos por favor para poder acotar, porque este tema es muy amplio y vamos a tocar realmente solo detalles el día de hoy. Vamos a hablar de las 12 Mazarot. No sé, mi hermano, si quiere dar unas palabras antes de continuar con el estudio. Sí, buenas noches, hermanos. Realmente este estudio es para personas maduras en el Eterno. No es para soñadores, no es para personas que están en transición. Es un tema súper delicado. Esto de aquí no es astrología, esto es astronomía. Para hacerles un contexto, Job, Job era el hijo de Isaacar. En el libro de Números vemos que hay 200 varones escogidos de Isaacar para saberlas para que logren entender el movimiento de las estrellas, porque es un lenguaje del Eterno desde la antigüedad. Cosa curiosa que en todas las culturas siempre se han manejado casi las mismas figuras, ¿no? Realmente las constelaciones son las señales, es la marca del Eterno, es la firma. Todas las cosas se pueden imitar, inclusive hoy día hay tecnología, hay satélites que pueden causar hologramas, existen hologramas, existen del espectáculo mundial, son los hologramas, ¿no? Entonces, perdón, ratito. Entonces, no pensemos que esto de aquí se puede desviar el camino. Realmente, si el Eterno sabe por qué dejó estas señales. Les hablaba de Job. Cuando ustedes leen el libro de Job, Job es el tercer hijo de Isaacar. Ustedes pueden revisar las genealogías. Está en el monte Seir, porque él estuvo allá. Y está frente a él Elifaz, que es el hijo de Saúl, en el libro de Job. Siempre nos dijeron que era un gentil y que Elifaz eso no tiene nada que ver con Israel. No, porque ninguna cosa de las escrituras tiene
como protagonistas a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos a Job hablando de las Pléyades, de la Orión, de la Osa Mayor, de la Osa Menor, de las estrellas, es, es experta en esto. Luego vemos en el templo había un toldo que colgaba, en el cual estaban dibujadas las 12 Mazarot, las 12 constelaciones, una por cada hijo de Israel, de Jacob. ¿Por qué? Porque ese lenguaje es un lenguaje macro, es un lenguaje que a través de los tiempos el Eterno dejó establecido de que si es que va a hacer un evento, hay que tomar en cuenta las estrellas o las Mazarot, las constelaciones. ¿Por qué? Porque las constelaciones es algo que no puede suplantar la tecnología. Les hablaba del proyecto que de que se pueda suplantar fenómenos o ver estrellas, ver cosas, ver inclusive ovnis, todo con satélites y con rayos de láser desde la Tierra, o sea, pero las Mazarot no va a poder nadie. Es más, ¿por qué? Porque de Tierra es de donde se divisa esas figuras. Esas figuras es en dos dimensiones, es desde el plano. Si ustedes, esto no se puede ver desde la Luna, por ejemplo, desde un satélite o desde la estación espacial, desde el Hubble, ni el OSO, el OXO, que son satélites telescópicos, porque todo esto es una parte que se mira desde la superficie de la Tierra apuntando a las estrellas. Nosotros vemos que se forman figuras, pero en dos planos, por decir, Júpiter está aquí a no mucha distancia relativamente hablando en temas cósmicos, pero Orión sí está a muchos años luz de la Tierra. Pero ¿por qué les vemos unidos? Porque estamos viendo en dos dimensiones, no en profundidad. Entonces se ubica Júpiter a veces en los pies de Leo, al lado de la estrella Regulus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ve desde la Tierra esa apariencia, ¿no? En constelaciones hebreas no es Júpiter el dios. En constelaciones hebreas es un planeta que se llama el Sadik, el justo. Los nombres, o sea, no se desvíen su atención. Esto de aquí no es una invención ni estamos nosotros eh, que- o divagando en esto, no, ni cogemos del primer estudio, no, porque hay tecnología. Todo lo que ustedes van a ver, nosotros podemos comprobar con la NASA. O sea, si no cualquiera sueña y dice, ya llegó, o ya vino, ya vi, ya mañana viene. Por eso es que todo se hace con movimiento de las estrellas, que el pueblo entre con una hoja de ruta a la gran tribulación. Somos la última generación y la que tiene que saber esto. A Daniel se le dijo que los de la última generación iban a entender estas cosas porque iban a estar entendidos en ciencias. ¿Y qué mejor? Tenemos todos los elementos para saber lo que debemos saber. O sea, si ustedes pensaban que el Apocalipsis era un libro para el cristianismo, sabemos que no. Sabemos que estas señales no son para cristianos, no son para musulmanes, no son para judíos que no conocen a Yeshua. Estas señales son para la última generación y la última generación que sabe los tiempos. Los tiempos no están, no son indescifrables ni el Eterno quiere que nosotros estemos ignorando los tiempos para mantenernos muy bonitos, muy santos. El Eterno nos va a salvar con el conocimiento de los tiempos. Ni siquiera se dice la palabra salvar, sino nos hará escapar de la tribulación. Porque nosotros al saber los tiempos, podremos establecer cómo vamos a proceder, qué vamos a actuar, cómo, qué vamos a hacer, porque no hay ofrecimiento de maná. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir? Ese es nuestro plan de vida. La palabra. Con ese vamos a llegar, vamos a almacenar, vamos a ser sustentados o estaremos al abrigo de sus ángeles. Vamos a sobrevivir a la tribulación, que el mundo va a perecer en la tribulación, va a ser juzgado.
¿Cómo sabemos? Porque vamos, tenemos este estudio. Ustedes no piensen que nosotros estamos muy reiterativos o que ya no tenemos que estudiar. No, mejor dicho, ya sabemos que la Torah hay que guardar. No les podemos decir aquí no pequen, no maten, no coman cerdo. Ustedes saben que no tienen que comer eso. No hay que matar, no hay que robar. Tenemos que saber cómo vamos a vivir como pueblo. Tenemos que de las congregaciones, de las casas, de la comodidad, no por incomodarnos, sino por hacer honor al Eterno. Y solo con este conocimiento de las estrellas, nosotros vamos a confirmar lo que está escrito. O sea, esto no, nadie puede hacer coincidir lo escrito con las estrellas, porque sería muy fácil, ¿no? Siento algo y ya le hago coincidir, no se puede, porque son calendarios en días, en meses y también hay años. Por ejemplo, dice tres, tiempo, tiempo y medio tiempo, o 3 años y medio, o dice 42 meses, o dice 1260 días, y los tres son igual. Pero resulta que si 10 meses puede ser que sean, hay un año en Bomismal. Entonces, me cambia todo. Por eso es que el Eterno dice, 1260 días es una clave, ya, pag. No, no nos dice en el meses porque nos podemos confundir con los calendarios que son variables. Su mismo calendario es variable. Hay años de 12 y de meses. No nos dice tiempo, tiempo y medio tiempo porque no es exacto. El año a veces dura un poco menos y a veces dura un poco más. Pero si nos dicen días, vienen las claves. Y nos dice que los dos testigos van a estar desde 1260 días. Y desde Pesach del 2035 a trompetas desde el del 2038 existe esos días. Si es que es antes, no se puede porque hay meses, años de 13 meses. Si se puede, si es que es más, tampoco se puede porque no coincide. Son claves, hermanos. O sea, esto de aquí realmente ya se va fuera de que una persona quiera o no discutir o no esté de acuerdo. Solo tiene que sumar y restar. Solo tiene que estudiar. O sea, si es que ustedes van a refutar esto, estudien. Si ustedes creen que el Eterno les puede enseñar esto, estudien. Atiendan esto. Pregúntenle al Eterno si es así, porque el Eterno les va a responder. Ninguno de ustedes va a entrar a la gran tribulación que comienza en el 2031 sin este conocimiento. Y solo los que tengan este conocimiento van a poder subsistir, van a poder llegar y van a poder escapar. No digo que no se salven otros, pero los que no van a morir son los que se guardan en las montañas. Otra persona puede quedarse ahí cómodo o no cree. Igual es una persona que guarda la Torah, pero no cree en los tiempos, entonces probablemente perezca. Pero los que quieren escapar tienen que reunirse como pueblo, porque siempre les decimos que el cántico de Moisés es toda la historia desde el principio hasta el final del pueblo de Israel. Y en ninguna de esas partes de la historia del cántico de Moisés, el Eterno desecha a Israel. Y en ninguna de esas partes del cántico de Moisés, el Eterno dice que se reúnan en las aulas o en las sinagogas. No dice. Dice que empieza como un pueblo con unos campamentos y termina como un pueblo con unos campamentos y reúne el Eterno a su pueblo en un campamento en Jerusalén en el día de las trompetas. Así nomás es, hermano. Y el día de las trompetas tiene que ser en una alineación de los astros, única, única. Y comenzar en una alineación de los astros, el tiempo de la tribulación, el tiempo de la predicación de los testigos con los astros, el tiempo de las copas de ira con los astros, el tiempo de las trompetas comienza con un asteroide que cae. O sea, todo es en los astros. Cuando él dice que los cielos cuentan la gloria de su nombre, no se equivoca, no se equivoca. O sea, cuando ustedes ven la palabra cielos, está hablando a donde fue llevado Pablo. Está hablando a donde le recogieron a Elías. Está hablando de donde Moisés vio el tabernáculo antes de hacerlo en la tierra. Está hablando de donde está Yeshua hoy, en los astros, en algún lugar. Adelante, Manuel. Gracias, mi hermano. Realmente es una excelente introducción porque sin este conocimiento no se va a, a llegar con una emuná y estoy hablando de lo que la palabra emuná es, ¿no? Estar estable, firme hasta el final. Es necesario esto.
El tema que vamos a ver hoy, como les decimos, las 12 constelaciones, no hablaremos de temas que ya hablamos en videos pasados, estudios pasados, ya sabemos y los mencionamos, por ejemplo, el cometa que pasó por Perseo, Hale-Bopp y el Hayakatake, eso no lo vamos a hablar, también tenemos un video, le digo que esto es complementario lo que vamos a hablar hoy, porque ya tenemos videos en el canal que usted puede ir a ver para poder ir entendiendo, ir comprendiendo esto, ¿no? El punto o realmente la raíz de esta enseñanza, el núcleo, es lograr comprender a los hermanos que aún dudan, que aún tienen este pensamiento y dudan porque tal vez falta de un conocimiento completo, ¿no? Pero que dudan de que esto sea del Eterno o de que esto esté en la Biblia, básicamente, ¿no? Entonces queremos ir con la Biblia y ver que esto se halla allí, que está allí, que no es algo nuevo, porque realmente nosotros hemos sido enseñados desde que estábamos en el cristianismo que si alguien hablaba de Leo, Acuario, Piscis o signos como estos, constelaciones, estábamos hablando de astrología, algo completamente prohibido para nosotros y es herejía, no lo puedes pronunciar, eso no se debe hablar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, la gente tiene ese chip de que ellos están hablando algo hereje, algo que no debería estar en la Biblia, porque la Biblia dice que no adoremos al sol, la luna, las estrellas y todo esto. Y no estamos adorando, vamos a demostrar con la Biblia, con las escrituras, que lo que estamos haciendo es algo que el pueblo de Israel siempre lo vino haciendo, ¿no? Siempre lo hizo y que de hecho 12 tribus de Israel hacen una referencia directa a las 12 constelaciones, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ese es el punto de este estudio, ¿no? Ver información que nos ayude a nosotros a comprender que este tema de las 12 constelaciones, constelaciones en hebreo, Mazarot, las 12 Mazarot, no, no es algo extra bíblico, realmente es de lo que nos habla la Biblia y comprender que es tan fundamental, no es un conocimiento solamente ya lo sé, no, es tan fundamental para este tiempo, para los últimos tiempos, ¿no? Tenemos que comprender porque sin esto nos desviamos, sin este tema, si no lo tenemos claro, si no llegamos a dominar, aunque sea lo básico de esto, podemos ir detrás de cualquier plan, de cualquier estudio, de cualquier doctrina que quiera enseñar o explicar Apocalipsis, que ignora esto, pues es ya realmente llegar a un punto de perdición, de desviarse, haber llegado tan lejos para desviarse. Esto es un candado del Eterno. Nuestro hermano Marcelo lo Exacto, decía bien, la Biblia puede ser alterada, Manuel. la escritura puede ser alterada, pero esto no lo puede alterar ni siquiera entidades de allá afuera. Adelante, mi hermano Marcelo. Exacto. Si alguien ustedes quiere mostrar Apocalipsis o dice que esto es Apocalipsis, es como esa persona dice, tiene que hablar de las estrellas. O sea, si no habla de esto, hay un hueco ahí. Porque dice, y vi una gran señal en los cielos, y vi otra señal, 7 ángeles de las 7 estrellas, y vi otra señal, el dragón arrastraba con su cola, esto está hablando de las constelaciones, y vi en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y dice Yeshua, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No es un Jesucristo con túnica blanca ahí que desciende del cielo. Así es, él Merengón. dice, ¿no? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos para su venida. Y está hablando de esto, correcto, hermano. Entonces, si Hermano, se alguien, escucha un poco bajo, no sé si no tiene el micrófono cerca. Se escucha un si es poquito más que bajo. alguien, si es que Perfecto. alguien, si es que alguien quiere mostrar un estudio de Apocalipsis, en este punto de la historia, en esta última generación, porque es aceptable hace unos años atrás que divaguemos, muchos comenzamos así viendo, ¿no? Pero en este punto, donde ya hemos visto las señales que nos dio Yeshua, donde nosotros mismos estamos aquí porque somos el reverdecer de la higuera, que es una de las señales, y vamos a hacer, por cierto, en 2 semanas las señales de Mateo 24 que dijo Yeshua, un estudio y un video de eso, que son muy contundentes y nunca han pasado solo en este tiempo. Si es que alguien dice que no, o sale con cualquier historia sin las señales en los cielos, entonces ahí no, puede ser como no puede ser. No voy a decir no, digamos, para ser muy solidarios y no desmoralizar a nadie.
Pero si es que alguien le muestra un apocalipsis o un evento de apocalipsis o caballos o sellos o truenos o trompetas que no tienen este estudio, no le crean, no le crean, hermanos. Y aunque a ustedes les parezca muy difícil entender de que en este lugar tan pequeño del mundo, pero de aquí está saliendo ese estudio. Y es por misericordia del Eterno, hermanos. El Eterno se ha manifestado fuertemente aquí. Y no voy a entrar en esas revelaciones ni cosas, pero sí les puedo garantizar que por lo menos los estudios están amparados en todos los elementos, que por ahí habrá cosas de forma que puedan ir cambiando con estos años de estudio, pero el fondo imposible mover. No puede haber una generación más. A lo mucho se podría retardar 2 años más la venida del Mesías de lo que nosotros decimos, y eso sí es que el cristianismo fuera lo que tiene la razón, pero sabemos que es así. Adelante, adelante, Manuel, muchas gracias. Sí, el hermano Gracias, Gregorio, hermano. exactamente. Claro, sí, ahí tenemos también un mensaje de la hermana Sandra. Ese verso que ella acaba de poner lo vamos a estudiar en este momento. Y es verdad, son señales. Todo es con señales. El Eterno no obrará si no ha dejado ya su ruta. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él es el que muestra el final desde el principio. Y tiene que ser así. Y estas constelaciones están allí desde el principio. Entonces vamos directo al estudio. Les decía Mazarot, constelaciones, y vamos a hablar específicamente de las 12 que el Sol recorre, ¿no? La que nosotros aquí comúnmente conocemos como las constelaciones del zodiaco. Vamos a explicar también incluso ese origen de esa palabra, zodiaco, ¿no? Entonces, de esas son las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar el estudio. Quisiera llegar a Génesis capítulo 1, verso 14. Y dice lo siguiente, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Para las estaciones, la palabra allí es muedim, que es completamente distinto a hablar de otoño, primavera, verano, que es lo que entendemos cuando leemos la palabra estaciones. Moedim significa citas, ¿no? Fechas fijadas, o sea, una cita, un tiempo específico y dice para los días y años. Para los muedín, los que también se traducen muedín como las fiestas, las citas señaladas, las muedín bíblicas, usted la puede encontrar en Levítico capítulo 23. Usted lee Levítico 23 y empieza a leer las muedín, que es la misma palabra que aparece aquí. Estas estrellas son la luna, las estrellas son señales para las muedín, para los tiempos señalados en un entendimiento más claro, los tiempos señalados, ¿no? Y dice, y para los días y los años. Verso 15, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Aquí hay que entender que pues, este cronograma que nosotros estamos leyendo en Génesis capítulo 1, desde el principio de la creación, un día, 2 días, 3 días, esto es el cuarto día, es una escritura hecha para tener la función de ser didáctica, ¿no? De dar una enseñanza en sí. No es que este es el orden de la creación, y también quiero, dejemos claro esto, quitémonos la idea de que el universo y todo lo que existe fue creado en 6 días literales, o 6000 años, como algunos lo quieren ver, o 6 periodos diferentes. Esto es didáctico, es una enseñanza como tal, pero sabemos que las estrellas, las constelaciones, realmente todo lo que existe en nuestro planeta y lo que habita en él, salió algún momento del Sol, que es lo que la estrella más cercana que tenemos. Entonces, no es realmente que él puso en el cuarto día, recién puso las estrellas. No, primero hubo esto, todo lo que hay en el universo allá afuera, y luego aquí en la Tierra se dio la forma y la vida y todo esto. Entonces, eso es como para ir comprendiendo, ir entendiendo de que es una narrativa didáctica con la intención de enseñar, con la intención de crear o dar una enseñanza, mas no está hablando de astronomía, no está hablando de física espacial, no está hablando de esto, porque hay personas que cometen el error de querer discutir con la Biblia física del espacio, quieren discutir biología. Este no es un libro para ello, ¿no? Es como tomar el álgebra de Baldor y querer discutir geología, no podemos. Este libro fue creado con otro propósito, pero narra el principio de los tiempos para poder llegar
al linaje de Abraham, porque de eso se trata el libro del Génesis, el linaje de Abraham. Entonces, esta parte es para que quedemos claros en esto, porque es muy infantil realmente, como decir que Eva comió una manzana, decir que realmente el universo fue creado en 6 días, y hay personas que todavía persisten en esto, ¿no? Tenemos que hablar lo que es, ¿no? Entonces, no es que estas estrellas fueron creadas después de las plantas y no, eso no fue así. Esto ya estaba desde antes y se estaban acomodando, de hecho. Entonces, continuamos y el verso 16 dice lo siguiente. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, y aquí vamos viendo esto, ya determinó que esto es para, para señales de los tiempos, es lo que dice. Servirán de señales para los tiempos. Y luego el verso 16 dice, dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorea en el día y la lumbrera menor que señorea en la noche. Entendemos que está hablando del sol y la luna. Las dos grandes lumbreras. Y luego dice, hizo también las estrellas. Todo esto, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, es los elementos que nosotros utilizamos para poder comprender las señales de los tiempos. Todos los tiempos del Eterno son marcados con una señal en los cielos. Y esto lo entendieron bien los antiguos. Nosotros hoy conocemos cuáles son las fechas fijadas que el Eterno ha dado en su calendario y nos ayuda a nosotros a entender que esto que estamos estudiando no es algo fuera de lo común. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Si usted quiere hablar de los tiempos y Apocalipsis habla de los últimos tiempos, es necesario que vayamos a ver el sol, la luna y las estrellas porque son señales que estarán allí para los tiempos. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, aparece 2 veces esta frase que dice, y vi una señal en los cielos, grande y admirable. 2 veces aparece en el capítulo 15, son constelaciones, son alineaciones planetarias, son conjunciones. Está hablando de algo astronómico. Lo mismo en el capítulo 16, o el capítulo 10, sí, 16 creo que es, cuando nos dice, no, perdón, el capítulo 12 y el capítulo 15. Así, el capítulo 12 se menciona 2 veces esta frase y el capítulo 15 menciona otra vez, dice, y vi otra señal en los cielos, grande y admirable, perdón, admirable, y dice, 7 ángeles con las 7 copas, y todo esto tiene que ver con constelaciones, así como describe a la mujer, al dragón, tiene que ver con esto, ¿no? Es algo que está en la Biblia y vamos a ir viéndolo. Ahora hemos definido que esto de las estrellas, el sol, la luna, tiene relevancia para los tiempos, es relevante para los tiempos. Si nosotros creemos que solamente estaban allí para marcar el día y la noche, pues estamos equivocados, porque la misma escritura nos dice que están allí para las muedín, que son los tiempos señalados del Eterno, las citas del Eterno, el calendario del Eterno, están allí. Entonces vamos avanzando para ir viendo un poco más. Sabemos que los antiguos, hablamos de la época antidiluviana, digamos, antes del diluvio, eh, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían en qué distraerse en las noches, de hecho no tenían ni focos ni luces como tal, lo único que hacían era salir y ver el cielo. Y empezaron a entender, vivieron tantos años que les ayudó a entender incluso los patrones. Esto se volvió una ciencia, de hecho, porque cuando nosotros leemos el libro de Hazer, describe que en el nacimiento de Abraham, Taré, que era un general de Nimrod, los que estaban en la corte del rey salen de la casa de Taré celebrando el nacimiento y ven una estrella que se va moviendo y cruza 4 constelaciones, 4 estrellas, y ellos les dicen, bueno, esto significa que este niño va a reinar y le dan su interpretación porque ya era un estudio, era una ciencia y eso es lo que le comunican a Nimrod, ¿no? Algo muy similar a lo que se ve en los cielos con el nacimiento de Yeshua, se marcó un tiempo, se marca tiempos, ¿no? Entonces, vemos que los antiguos entendían que había un lenguaje en los cielos. El Salmo 19, que lo vamos a leer, o bueno, lo vamos a ver en un corto video que vamos a presentar esta noche, usted puede ver que se divide en 2 partes. La primera mitad habla de la revelación del Eterno en los cielos. La segunda mitad habla de la revelación del Eterno en las Escrituras. Usted puede ver que empieza diciendo los cielos cuentan la gloria del Eterno y empieza a narrar esto. La segunda mitad del libro, perdón, de este Salmo 19, nos habla de que la palabra del Eterno es perfecta, la ley de Yahweh, que los preceptos son puros y todo esto, ¿no? Entonces nos está hablando de la revelación del Eterno tanto en los cielos como en la tierra, la escrita, ¿no?
Y vemos que esta era la primera revelación, antes de que iniciara la escritura, antes de que se tuvieran papiros, rollos, donde pudieran llevar un mensaje a otro lado, después de la escritura en la piedra, antes de poder plasmar esto en libros y textos que pudieran ser comunicados, se entendía que había en los cielos un mensaje. Ellos comprendieron todo esto y no solamente era algo eh, de los israelitas, perdón, bueno, de los semitas en ese momento, era algo que lo dominaban los babilónicos, era algo que lo tenían los egipcios, pero ellos, a pesar de estudiar todas estas constelaciones, estos movimientos astrales, a pesar de todo esto, no tenían lo que era el patrón para poder entender o descifrar correctamente estos eventos. Podían como vislumbrarlo porque algo habían escuchado, pero es a Israel realmente a quien se le da la comprensión. Porque en las escrituras, cuando usted empieza a leer la Biblia y conoce y tiene conocimiento de esto, no lo ve como un tabú, sino que empieza a entender que esto ellos lo manejaron también, empieza a haber mucha relación en un texto y en otro con las estrellas. Ya vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el testimonio, un registro de un astrónomo persa, porque en Persia también se manejaba esto. Él dijo que la astronomía fue una ciencia revelada a los conocedores por fuentes divinas, o sea, que es algo que vino de allá afuera, y ya les voy a explicar por qué tendría una razón en esto, para que los hombres, pero los hombres la olvidaron, ¿no? Y es una realidad. Hoy ver las estrellas es algo que primero en las ciudades no es muy común y segundo es algo muy aburrido. Y si nos hacemos un análisis del pensum académico, astronomía, creo que se da hasta segundo grado y no hay más allá, ¿no? Entonces, esta parte que él menciona de que fue dada o revelada por fuentes divinas, tiene una razón de peso. ¿Por qué? Porque si usted analiza los diferentes nombres de las constelaciones en las distintas culturas, todas coinciden en su mayoría. Estaba revisando digamos, estudios mayas y de los continentes de aquí de América, cómo veían las estrellas. Los mayas, por ejemplo, pintaban a Scorpion como un escorpión, a Libra la pintaban como una montaña, ya vamos a ver por qué. Y también, y cuando hablaba de Sagitario, lo pintaban como un hombre en cuclillas, y así lo dibujaban. ¿Y por qué era esto? Porque realmente allá no había caballos en esta región, como para que ellos pudieran tenerlo o interpretar de esa manera, ¿no? Que realmente es un jinete. En Grecia se le dio esa definición como de un centauro o un hombre, mitad caballo, no es así, ¿no? Pero nos damos cuenta nosotros que todas las culturas, hasta la China, tienen una relación en cuanto a estas 12 constelaciones, no se han perdido y cada una de estas 12 constelaciones tiene tres subconstelaciones, 48 de las que se conocen, o perdón, de las más nombradas, porque hay un poco más, como 88 realmente son las que se han podido registrar. Pero nos damos cuenta nosotros que ciertamente sí tiene que haber una intervención de un conocimiento de otros seres. Cuando usted lee el libro de Enoch, dice que ellos les dieron la interpretación de las estrellas, de los relámpagos, y habla de un montón de ciencias también aquí terrestres, metalurgia, alquimia, les hablaron de pociones, de extracción de esencias de raíces, medicina, pero esta parte de entender o interpretar las estrellas tiene que ser a fuerza, de alguna manera, en todas las culturas, algo dado desde afuera, porque vemos que las imágenes o los nombres pueden variar, pero no mucho. Y es algo realmente que si usted le pregunta a un astrónomo de hoy, le va a decir que esos nombres están puestos de una manera arbitraria, ¿no? No tendrían por qué ser así, pero en la mayoría de las culturas se ve de esta manera, se repite. Quiero que veamos un Ya, caso una cosa también. Adelante, mi hermano. eh, ya, muchas gracias, Manu. También yo quisiera hacerles caer en cuenta, ¿por qué enseñaron estas entidades que descendieron por el monte Hermón en Génesis 6:3? Según narra el libro de Enoch y la carta de Judas, o sea, nunca nos vamos a despegar de las escrituras, ¿no? Por si acaso, porque es un tema muy delicado que es para corazones sensibles y recién destetados del cristianismo, entonces no podemos dejar de esto, ¿ya? Entonces,
Estas entidades enseñan esto porque ellos, aunque no conocen al Eterno, debe ser un patrón repetitivo en todo el universo. Y cuando bajan estas entidades, ellos empiezan a hacer hipótesis de estas cosas. Pero el Eterno tiene un lenguaje en las estrellas. Puede ser un lenguaje universal. Obviamente que en las escrituras y como señales para nosotros son desde la perspectiva terrestre, pero el Eterno es de patrones y de repeticiones, y el Eterno es de universos y de eternidades. Nadie sabe que este es el único universo del Eterno. No podemos asegurar eso. Puede tener miles como este y no cambia la historia. Es probable que si fue capaz de hacer a Arcturus, que es miles de veces más grande que el Sol, él tiene que ser una entidad, pero perfecta, nuestro amado Padre. Perfecta y demasiado grande sin forma, grande sin espacio, grande fuera de la creación. Él no está en su creación, el creador no está dentro de lo creado. Adelante, mano. Claro, hay que entender algo, ¿no? Que la diferencia entre lo que estamos estudiando, que es astronomía, y la astrología con el horóscopo, quieren fijar el día en que usted nació y con eso fijan su futuro. No salgas hoy, ponte algo rojo, hoy conocerás el amor, hoy te va a ir bien en los negocios, hoy te va a pasar algo inesperado, que realmente es un cuento esto, ¿no? Pero no tiene eso ninguna base, para nada, ¿no? En lo absoluto. La astronomía, lo que nosotros estamos hablando son mensajes del Eterno que están dispuestos en los cielos, que están dispuestos en las escrituras y luego leemos las escrituras y miramos a los cielos y nos damos cuenta que es exactamente el mismo lenguaje, hay una armonía. Está mencionando algo que el Eterno ha dicho, diferente a decir, aquí no estamos enseñando de que si tú naciste en tal signo, pues entonces esta prosperidad va a ir para ti o esto te va a pasar. Eso no es así. No habla de la vida individual de cada persona, sino que está hablando de el camino de ruta que tiene que seguir el pueblo del Eterno. Es un mensaje para Israel como pueblo, no para un individuo X en cualquier lugar del mundo que vira al cielo o que nació en tal día, ¿no? Claro, y además no es que yo nací en mayo, entonces soy Tauro y yo soy de la tribu qué sé yo, Claro, de de Efraín, no, Isaacar para o nada, de no, no, de lo que José. corresponda. O sea, claro, o sea, siempre va a haber esa confusión. O sea, no se trata de eso. Hay tribus que son asignadas hay Mazarot que en el concepto hebreo son asignadas a cada tribu. Y eso también están relacionadas con Génesis 49. A que vean que el lenguaje del Eterno está muy complementado. Entonces, nosotros lo que debemos saber es que este lenguaje de las estrellas no es para adivinar vidas individuales, es para dar certificación, es una marca, un sello, decir, mi voluntad se hace en la tierra. No olviden que el espacio exterior no está estático. Es decir, cuando el Eterno pensó esto, las estrellas no se alineaban de esa manera. Había, por decir, cuando en 96 pasa el cometa Hayakatake por la cabeza de la constelación de Algol, que ustedes han visto ya la figura, ese cometa se demoró 75.000 años y nunca más va a regresar. Nunca más vamos a ver ese cometa, ni nunca más va a pasar ese evento. Adelante, man. Así es, mis hermanos, vamos a tomar esta enseñanza como una maravilla del Eterno para que logremos aprenderlo. Aquí tenemos un fragmento de lo que es el libro del justo, el Sefer Yazar, que ayuda a complementar bastante el libro del Génesis y el libro del Éxodo. Yo les recomiendo que lean este libro, porque le da sentido a lo que usted ve luego en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis. Hay muchas cosas que usted lee en el libro y quedan como huecos, como agujeros, pero este completa bastante la historia y usted entiende, por eso es que aquí se dice esto. Y vamos a ver que este fragmento que tenemos aquí nos va a ayudar a entender de por qué también en el libro del Génesis se dice algo, ¿no? Miren, el verso 18 dice, y les ordenó, estamos hablando de José, aquí, ¿cuál es la escena? Está José con sus dos hermanos, ya José todavía no se ha revelado como el hermano de ellos, es el que está vestido como el gobernante de Egipto, y ordena a todos, los mandó a sentar para una comida conforme al nacimiento, ¿no? Ellos creían que era un hombre muy sabio, pero este nos ordena en la forma de nacimiento y toma a Benjamín, el hermano menor de su hermano de su propia madre, y lo sienta allí
al lado de él. Y miremos lo que dice, ¿no? Y les ordenó que le trajeran su mapa estelar de las estrellas. José mandó a que le trajeran, ¿no? Dice, con el que José conocía todos los tiempos. Vemos que esto no era algo perdido realmente o, ¿cómo se dice? Astrología que le estaba haciendo, no. Y bueno, y vemos que aquí José se dirige a Benjamín y le dice si él conoce de esto, si él sabe de esto, porque él dice, los hebreos han sido entendidos en toda sabiduría, pues yo quiero saber si tú conoces acerca de esto, sabes de esto. La respuesta de Benjamín fue esto, tu siervo, porque no sabía que era su hermano, dice, tu siervo sabe también en toda la sabiduría que mi padre me enseñó. Está hablando de Jacob. Jacob le enseñó a Benjamín y José tenía idea y conocimiento de esto porque también fue enseñado por Jacob. A diferencia de los otros hermanos, recuerden que cuando los hermanos de José, que no eran hijos de Raquel, eran jóvenes, Jacob estuvo trabajando. Cuando ya nace José y luego posteriormente nace Benjamín, ya Jacob es un hombre anciano, son sus hijos los que salen a trabajar y él tiene tiempo para enseñar a José todas las ciencias y todo lo que él sabe, lo que aprendió, y lo mismo con Benjamín, por eso lo llama Benjamín y él dice, sí, yo lo sé, esto yo lo sé y mi padre me enseñó acerca de esto, ¿no? Y a Jacob le enseñó Abraham, porque Exacto, vivió exacto. 30 años con Abraham, porque eso dice el libro de Jacer. Y el libro de Jacer lo certifica Josué 13:10 y Primera de Samuel, la segunda libro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Se escucha un poquito bajo, no sé si el micrófono sí lo tiene cerca, pero Sí, sí, sí se escuchó. Ya, bueno, ahí se escucha mejor. Jacob aprendió de Abraham, Así es. 30 años vivió y eso lo registra el libro de Jacer, es un libro que narra las escrituras que había que leerlo, pues, o sea, ellos lo leían, lo sabían, Josué 13:10 y segundo libro de Samuel 1:18. Claro, adicional a eso, usted puede leer a Pablo, ¿no? Que Pablo Adelante. dice, cuando le escribe a Timoteo una carta y le dice, estos malos hombres que mienten con las palabras del Eterno, son como Janes y Fines y Jambres, dice él. Y usted busca en la Biblia, nunca va a encontrar esos dos nombres, Fines y Jambres. ¿Quiénes son? Solamente en el libro de Jacer, no existe otro libro. En el libro de Jacer nombra a Fines y Jambres como los hijos de Balaam, los que se opusieron contra Moisés cuando estaban haciendo, él estaba presentando la solicitud del Eterno de liberar a su pueblo. Y ellos fueron hechiceros realmente, ¿no? ¿Y qué nos dice a nosotros eso? Por deducción lógica que Pablo lo leía y que entendía que Timoteo también había leído ese libro, ¿no? Entonces es algo que sí necesitamos conocer, ¿no? Y dice José a Benjamín, mira ahora este instrumento y entiende dónde está tu hermano José en Egipto, que dijiste que había bajado aquí. Porque realmente si usted lee este libro se da cuenta que los hermanos aprovecharon la situación que estaba ocurriendo para descender a Egipto a buscar alimento y a buscar a José porque la última pista que sabían de él era que estaba en Egipto. Por eso entraron por 12, por puertas distintas, por las cuatro puertas de la ciudad, buscándolo. Y por eso es que él dice, ustedes son espías que vienen a ver la tierra porque pudieron haber entrado juntos por una puerta, pero entraron por diferentes lugares. Entonces ustedes están espiando el terreno. Tenía base. En la Biblia no podemos entender por qué les dice espías o se les ocurrió, no, por la forma de proceder de ellos. ¿No? Verso 20 dice, y Benjamín contempló aquel instrumento con el mapa de las estrellas del cielo, y fue sabio y miró en él para saber dónde estaba su hermano, y Benjamín dividió toda la tierra de Egipto en cuatro divisiones y encontró que el que estaba sentado en el trono delante de él era su hermano José. Y Benjamín se asombró mucho, y cuando José vio a su hermano Benjamín que estaba asombrado, le dijo a Benjamín, ¿qué has visto? ¿Y por qué te asombras? Y Benjamín dijo a José, puedo ver por esto que José, mi hermano, se sienta aquí conmigo en el trono. Y José le dijo, yo soy José, y tu hermano, no reveles esto a tus hermanos, he aquí que yo te enviaré con ellos cuando se vayan, y le ordenaré que vuelvan a la ciudad y te apartaré de ellos. Esta escena es la que después usted ve que pone una copa de plata en la mochila, no en la mochila, perdón, en los sacos de trigo que iban llevando y en el de Benjamín. Benjamín sabía exactamente lo que estaba pasando porque José se lo había anunciado. Y ahí usted puede ver en la Biblia, en Génesis, que José les dice, ¿cómo ustedes se atreven a intentar robarme a mí, que yo soy, y le traducen ahí, adivino, alguien que adivina, y quieren robarme a mí?
después de haberlos invitado a comer a mi casa. Entonces, aquí se entiende por qué se llamaba esto. No es un adivino, realmente es un magis, ¿no? Alguien que estudiaba las constelaciones, estudiaba los movimientos de los astros y podía entender los tiempos. Este era una de las funciones de José como gobernador y se lo conocía como un magi, uno de los que usted puede leer después en el libro de Mateo, que habla de aquellos magis del oriente o los reyes magos. No son reyes magos, no eran reyes ni magos, eran magis, sabios caldeos. Y cuando uno habla de magis, está hablando específicamente de aquellos que estudiaban las constelaciones para entender los tiempos. Ellos entendieron los tiempos, entendieron que se acercaba el tiempo del Mesías por dos cosas: por las profecías de Daniel que hablaban del tiempo de la presentación del Mesías. Las 70 semanas hablaba de cuándo él se iba a presentar. El tiempo se estaba acabando, los 490 años ya estaban allí terminando, y luego miran en el cielo y justo sabiendo los tiempos que ya se están culminando y empezando a estudiar los movimientos de los astros, se encuentran una alineación que también la vamos a ver, y ellos deciden moverse y decir, vamos a ir porque ya ha nacido el rey del cual ellos como discípulos de Daniel, quien también fue revelado en los últimos tiempos, conocían, ¿no? Entonces fue enseñado por ellos, ¿no? Y llevan los tesoros de Daniel. Recuerden que Daniel era eunuco, era un hombre que no tuvo hijos, y todas las riquezas, porque fue un hombre que estuvo en la parte más alta de tres imperios, de tres gobiernos allí, acumuló tesoros y a sus discípulos, conforme a las generaciones, enseñó los tiempos y cómo entender los tiempos con esto de las estrellas, porque no había otra manera, y les dijo, todo esto que es mío, llévenselo a el rey cuando nazca. Esa era la orden, esa es la petición de Daniel, ¿no? No era una fundita de mirra y otra fundita de aceite, de oro, no, no, estamos hablando de caravanas enteras con el tesoro de Daniel realmente, ¿no? Que era destinado para ello. Ok, entonces aquí lo que tenemos a nuestra derecha de la pantalla, en la parte superior usted puede ver un disco, es un disco mesopotámico, específicamente de la región de Babilonia, como un mapa estelar de Babilonia. Es el instrumento astronómico más antiguo que se conoce hasta hoy, data de hace 5.000 años atrás. Y está hablando de un mapa estelar, algo similar a lo que debió haber tenido José y haberle entregado a su hermano Benjamín, ¿no? ¿Qué es lo que vemos con esta historia? De que esto lo manejaban ellos, lo conocían, era ciencia para ellos, como hoy hablar de astronomía, no era diferente. Lo que nosotros nos sirve, por ejemplo, si existiera entre nosotros un astrónomo dedicado a la astronomía y tiene una, digamos, para que veamos la diferencia, ¿no? Y digamos que esa persona estudia o trabaja en un planetario donde puede estar constantemente vigilando los movimientos de los astros, y él puede ver a lo mejor un movimiento celeste o un cometa pasar cerca de Venus y de tal constelación, y va a decir, bueno, esto es lo que ocurrió, y registra el hecho. Pero usted que conoce los tiempos y conoce la escritura puede entender, como por ejemplo, para el mundo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ver lo que ya mencionamos, a Perseo y pasar un cometa, del cual mencionó nuestro hermano Marcelo, el cometa Hayakatake, pasar justo por la cabeza de Medusa. Para ellos es un evento muy bonito, con binoculares tú lo vas a ver, qué bonito. Pero nosotros sabemos que eso pasó en Pesach de 1996, sabemos qué representan esas figuras, David y Goliat, las dos simientes, o sea, son señales para nosotros. Ellos no lo van a entender, para ellos simplemente es un evento astronómico que a lo mejor me llama la atención o no, pero no, para nosotros es una señal que nos habla de los tiempos, porque vemos cuándo ocurrió en las fechas en el calendario una fiesta del Eterno, qué ocurrió en los cielos, y entendemos, interpretamos conforme a las escrituras. Vemos ahí a Perseo con la cabeza de Medusa, es David y Goliat. Vemos que pasa el cometa golpeando la cabeza o la frente de Medusa, cuya estrella es Algol. ¿Qué estamos entendiendo nosotros? Lo que no entiende el mundo allá afuera. Estamos entendiendo lo que ocurrió con David y Goliat cuando pasó la piedra y golpeó la frente y luego él degolló al gigante. Y sabemos más que eso, más que una historia bíblica, más que un evento que muestra una historia bíblica, para nosotros es las dos simientes, porque entendemos también los dos linajes, ¿no? Porque uno era de la simiente de Jacob y el otro era un nefilín, de la simiente mezclada, híbrida, no era un ser humano como tal, era una genética mezclada, era una especie distinta.
no era un hombre muy alto, ¿no? Sino que era realmente una especie distinta al Homo sapiens como tal. Aquí tenemos lo que nos había mencionado también nuestro hermano Marcelo, que en las cortinas del templo, como la declaración de Flavio Josefo, usted puede ver que allí estaban las imágenes de las constelaciones. Esta es una representación, digamos, moderna. No eran estas imágenes que usted ve allí, estos son los símbolos de las constelaciones actualmente. En aquella época se manejaban con otros símbolos que tal vez no los conocemos. Por ejemplo, Simeón se le representa como Piscis, y hoy o nosotros hablamos hoy de Piscis, dos peces, pero realmente en la cultura hebrea y las más antiguas no eran dos peces cruzados, eran dos espadas. Simeón, y tiene relación con la profecía de Jacob y la profecía de Moisés que habla de hombres violentos, no sanguinarios, les llamaba. Ese eran dos espadas, no dos peces, cuando nosotros estamos viendo, pero es una representación para que hoy entendamos que existían estos símbolos en el templo, ¿no? Eh, Ahí tenemos el texto también, esa historia de las guerras de los judíos, página 147, en adelante nos habla acerca de esto. Estaba en la cortina del templo. Y para que usted lo entienda, el templo, el lugar más santo en Israel, hablaba de esto. En Jerusalén, el lugar más santo dentro de Jerusalén, de la ciudad del Eterno, estaba esto. ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación para nosotros? ¿Cuál es el peso de que esto no es astrología, de que esto no es algo que no tenemos que tomar en cuenta si ellos lo tomaban en cuenta? Ellos lo tenían claro. Esto es algo para nosotros. Hoy podemos rescatar todo esto que los antiguos manejaban, entendiéndolo como de parte del Eterno. Y lo tenemos en nuestra mano como de parte del Eterno, algo que tal vez en el cristianismo lo rechazamos porque decíamos, no, esto es pecado, es agorería y tantas cosas. No, esto es del Eterno. Ellos lo tenían en el templo, es la declaración de Flavio Josefo, un hombre que vivió muy cerca de la época del segundo templo. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué más vemos aquí nosotros? Este cuadro a la izquierda, el cuadro verde, usted puede ver que es la ubicación en el cual se designó conforme al Eterno que debían organizarse el campamento, ¿no? En el centro estaba Leví. Usted puede ver que realmente eh, la estructura del Mishkan, estaba el Mishkan en el centro, delante estaban Moisés y Aarón, y a los otros tres lados, puntos cardinales, estaban las tres familias de la tribu de Leví, pero ellos estaban en el centro, ¿no? Leví, cuya símbolo realmente, o signos de constelación correspondería a Libra. Libra se lo ve como una balanza, pero en las culturas hebreas y las más antiguas de otras, como lo habíamos mencionado, es una montaña. Y eso coincide con la profecía de Moisés sobre las 12 tribus. Cuando llega Leví, habla del monte, el monte de sacrificio. Realmente se entendía como un monte santo, un monte de sacrificio. Y siempre se lo distinguía a Libra como una montaña. Y hasta el día de hoy, el signo de Libra, usted puede ver que es como una montaña realmente, ¿no? Entonces, vemos que esta era la forma en la que se organizaban. Aquí tenemos adelante a Judá en el este, Zabulón e Isaacar. Judá, el león, Ariel, Zabulón, Virgo, la mujer. Tenemos a Isaacar como cáncer. Realmente no era un cangrejo. No llegué a encontrar cuál era la constelación más antigua, cómo se le interpretaba en la parte hebrea, pero lo dejamos allí. Pero no era un cangrejo, eso sí debemos estar seguros, ¿no? En el lado norte tenemos a Adán, que es Escorpión, y realmente era una serpiente, y así lo describen las profecías que estamos hablando. Específicamente, si usted quiere ver el entendimiento de esto, lea Génesis 49, la profecía de Jacob, y Deuteronomio 33, la profecía de Moisés sobre las 12 tribus, ¿no? Ambos hablan sobre las 12 tribus y dan una profecía para cada tribu, ¿no? Para cada uno de los hijos de Jacob. Asher, Sagitario, que no era como hoy lo vemos, un hombre mitad caballo, y no, estaba hablando de un hombre en un jinete realmente, un jinete en un caballo, es lo que hablaba. Neftalí, Capricornio, hoy lo describen como una cabra como que termina como un pez, pero realmente en estas profecías Jacob le llama como siervo, realmente era como un siervo y como una cabra, realmente se llama Gadí en hebreo. Y Gadí hace referencia a cabrito, un cabrito niño pequeño, ¿no? Shimeón, que era Piscis, y ya les explicamos que eran unas espadas, realmente no eran dos peces, eran unas espadas. Y Rubén, que es Acuario, le llama a Jacob fuentes de agua, ¿no? Les dice fuentes de agua. Gad, Aries, que está hablando del cordero.
El mes de Aries es el mes del Cordero, por eso salieron de Egipto en el mes de Aries, en el mes del Cordero, haciendo un sacrificio de los corderos, porque adoraban el Cordero en Egipto, y justo ese era el mes del Cordero. Recuerden que este conocimiento y estas constelaciones era de prácticamente universal. Como les digo, llegué a investigar, hasta los mayas tenían una representación de esto, y en Egipto también se tenía, y todos conocían esto como el mes del Cordero, ¿no? Cuando salieron de Egipto. El mes de Nisan se le llama en algunas partes, o Abid, bíblicamente hablando, ¿no? Aries, ¿no? Y tenemos luego a Benjamín, que le llaman como los gemelos o Géminis, pero realmente es una descripción de un lobo, siempre fue la descripción de un lobo. Y tenemos por último a José, que está hablando aquí como Manashe y Efraín, el toro o Tauro, ¿no? Por eso vemos esta rueda de animales, le llaman, cuando usted busca la palabra zodiaco, le llaman rueda de animales, ¿no? Pero tiene otro significado en la perspectiva hebrea. Y aquí vemos las imágenes, y aquí tenemos a José describiendo el sueño de sus hermanos, el cual dice: yo vi al sol, la luna y 11 estrellas. Cuando usted lee en la Biblia, a veces en ciertos lugares, y habla de 11 estrellas o habla de una estrella, no está hablando específicamente, hay que ver el contexto, no está hablando específicamente de una sola estrella. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Números, que dice: y vi que estrella saldrá de Jacob, la profecía de Balaam, Números capítulo 24, nos dicen: no lo veo tan cerca, lo veo, pero no ahora, ¿no? Aquí, pero no cerca, ¿no? Y luego dice: estrella saldrá de Jacob, Kobat, ¿no? Y Kobat, esta palabra estrella está hablando específicamente de una, ¿no? Muchos creen que se representa a Venus, la cual siempre llamaron la estrella de la mañana, una de las más brillantes y grandes desde nuestra perspectiva, aunque es un cuerpo celeste pequeño, pero está muy cerca, y le dan una referencia a Venus. Pero acá nosotros estamos viendo que él dice 2 estrellas, no está hablando específicamente de una, como en este caso que leímos en Números, sino que habla realmente de 12 constelaciones o grupos de estrellas que tienen un nombre, un conjunto de estrellas, pero él dice 11 estrellas, no está haciendo una referencia directa a 11 estrellas individuales, sino a 11 conjuntos de estrellas que ya tienen un nombre. De eso es lo que está hablando en ese momento, ¿no? Nos parecería ridículo a estas alturas que el catolicismo siga haciendo efecto después de haber sido evangélicos la mayoría. Pero ese concepto de las 12 estrellas es más de la Virgen de Guadalupe que lo que se quiere decir. O sea, saquemos esa parte que está pegada en nuestra mente. O sea, como dice Manuel, cambiemos el chip. Están hablando de estrellas, o sea, eh, no 12 estrellas, sino 12 grupos de astros. Así Eso es. está. Así es, mi hermano. Ese es el entendimiento, y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, porque vamos a leer otra profecía más adelante de Apocalipsis, que también habla de 12 estrellas, y no pensemos que son 12 unidades de estrellas, eso es, no 12 conjuntos, ¿no? Y ahí tenemos realmente la interpretación que usted puede ver de cada grupo que se le asignó. Esto era desde la época de Jacob. Esto no era algo que nosotros podemos decir, no, ocurrió ya en el templo. No, porque cuando hicieron los campamentos ya cada uno tenía su estandarte, y se entiende que lo más probable era que en cada estandarte estuviera haciendo referencia a cada uno de estos signos. ¿Por qué? Porque no era por capricho, bueno, yo quiero coger este signo, ni tampoco tenía que ver con el nacimiento específico que cada uno de ellos nació en cada mes. Realmente está hablando de la representación, dando un testimonio. Cogemos o nos apegamos a una de estas constelaciones, de las 12 que hay, porque esto es parte de la herencia de nuestro pueblo, porque así entendemos el lenguaje del Eterno para nuestro pueblo, y se acogieron de esta manera. Esto que nosotros estamos viendo aquí, los estandartes que estaban alrededor del campamento como insignias de cada una de las tribus, vemos este sueño de José. No es astrología, repito, estamos hablando de un mensaje del Eterno para el pueblo de Israel, son mensajes, y vamos a ir avanzando, ¿no? Pero aquí vemos que, por ejemplo, repetimos: Judá, León, Ariel, realmente es Leo, pues, Zabulón, Virgo, la mujer, Isaacar, como les digo, no es un cangrejo. Podríamos buscar y ver si podemos entender qué era, básicamente. Shimeón
eran unas espadas que se representa con Piscis, Rubén, Acuario, fuentes de agua, como describe la profecía. Leví no era un Libra, sino un monte sagrado. Y si usted mira la constelación de Libra, va a ver que realmente tiene la forma de un monte. Gad, Aries, el Cordero, Benjamín, le llaman Géminis, pero no eran gemelos, era un lobo. José, Tauro, y ahí está Efraín y Manashe. Asher, Sagitario, que era un jinete. Dan, Escorpión, era una serpiente y siempre se ha representado como serpiente. Neftalí, que era Capricornio, o es Capricornio, pero es el ciervo, ¿no? Es una cabrita, porque realmente es Gadí, una cabrita, ¿no? Entonces, ahí vamos comprendiendo un poco más esta parte. Veamos un video antes de continuar, hermanos. Permítanme, déjenme ver si estamos compartiendo con sonido. Yo creo que sí, pero vale la pena revisar. No creo que estábamos compartiendo con sonido. A ver, bueno, vamos a ver. Ahí estamos, hermano. Las Mazarot, o las constelaciones, es algo que el Eterno ha fijado en los cielos. El Salmo 19, su primera mitad, nos habla de la revelación que el Eterno ha dejado descrita en los cielos, su profecía. La segunda mitad de este mismo Salmo habla de la revelación que el Eterno ha dejado en las Sagradas Escrituras, aquí en la tierra. Esta empieza diciendo que los cielos cuentan, hablando de una narración, la gloria del Eterno. El firmamento, las estrellas, anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Esta declaración o esta narrativa de la gloria del Eterno se hace de una manera imperceptible al oído humano, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y estas son las Mazarot, las 12 constelaciones. En ellas ha puesto tabernáculos, tiendas, Ogel, 12 tiendas en las cuales el sol descansa una por cada mes. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Es interesante notar que en todas las culturas, el inicio del año es en el mes de Virgo, la novia. Y el sol hace una referencia aquí en este salmo como el esposo que sale de su tálamo, donde deja a su novia, para recorrer el camino. Esta palabra en hebreo se traduce como camino, nos habla de una línea, la cual no va a desviarse ni a izquierda ni a derecha. Y como en todas las culturas vemos que este inicio de año empieza con Virgo y termina con Leo. Los egipcios la representaron de esta manera también, aun cuando hablaron de la esfinge, una quimera entre león y mujer. El sol sale de Virgo y comienza su recorrido cual gigante. Este recorrido es una elíptica. Tenemos a Virgo, iniciando el recorrido, continúa por Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, el mes de la primavera, Tauro, Géminis, Cáncer, y concluye con Leo para iniciar una vez más en Virgo. Este es el recorrido anual, al cual también en el libro de Apocalipsis se hace referencia con Virgo como la mujer, pues se dice: vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, haciendo referencia a una fecha específica. Pero una mala traducción de lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis es la siguiente oración, que nos dice que en su cabeza tenía una corona de 2 estrellas, lo cual es un error del traductor, porque lo que en realidad quiere decir en hebreo cabeza, Rosh, es principio, pues diciendo que la mujer encabeza la corona de 2 estrellas, tal como se ve en la imagen. La mujer inicia encabezando
la corona que está sobre la tierra, compuesta de 2 estrellas, que hace también una referencia clara a los hijos de Israel. Concluye diciendo: de un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. En el video, bueno, podemos apreciar el entendimiento de este verso, ¿no? Que es una mala traducción, una pésima traducción, porque recuerden que Apocalipsis fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego, realmente está hablando en hebreo, ¿no? Y en hebreo, la palabra cabeza, Rosh, sobre su cabeza, que es lo que le han traducido allí, es el comienzo, inicio también, está hablando de un inicio. Y realmente lo que habla es encabezando la corona de 2 estrellas, que tiene toda relación con lo que acabamos de ver en el Salmo 19, del cual nombra aquí, pues dice: el sol empieza su recorrido como saliendo de su tálamo, saliendo, dejando a la novia. Nos está haciendo una referencia clara de que sale de Virgo, porque empieza en Virgos. Las fechas siempre empiezan en Virgo. Cuando hablamos de agriculturalmente, estamos hablando de la primavera, eso sí es en Aries. La fecha de Abid, la cual se nombra en las escrituras, en Abid, en Aries, el día del mes del Cordero, empezamos a contar agriculturalmente, pero todas las culturas sin discusión empezaron a contar los tiempos desde el mes de Virgo en adelante, ¿no? Y la corona es obviamente estos 12 constelaciones que están sobre la Tierra. Cuando la miramos arriba es una corona porque vemos cómo da la vuelta, es un circuito, una elíptica, ¿cómo es? Elíptica, entonces, porque es el recorrido del Sol, y está hablando de encabezando la corona de 2 estrellas, ¿no? Es realmente la traducción correcta que tenemos que ir viendo conforme a esto, ¿no? Y aquí estaba, bueno, las imágenes que vimos en el video: el camino del Sol, 360 grados, 12 cuadrantes, 30 grados cada signo, ¿no? Aquí tenemos también el texto que presentamos en el video. Esto es de un libro que ya lo vamos a presentar y que les recomiendo que también lo descarguen, lo puedan leer y nos ayuda a entender. Pero también vamos a ver que este libro tiene unas interpretaciones muy cristianas y también de una época de 1896. Hoy podemos tomar la información que es cierta de aquí y llevarla a la interpretación correcta que los nazarenos pueden comprender con la escritura. En este texto decía: como ya he dicho, popularmente se dice que el principio es Aries, no el carnero. Pero comparando esta revelación con la que fue escrita después en el volumen del libro, está hablando del mismo texto, Virgo es el único punto en el que de forma inteligente podemos comenzar, y Leo es el único punto donde podemos lógicamente concluir. ¿No es esto lo que se señala como el misterio desconocido e insoluble, el enigma de la esfinge? Porque esto es lo que se encontró, y que él empieza a hablar de esta imagen que tenemos acá abajo, donde se encontró en estas tablas egipcias, y podemos ver aquí a Virgo, tal como la describen, Virgo, y a Leo, las estrellas. Estamos hablando del principio y el fin. Nosotros lo vemos invertido, tal vez porque estamos en el hemisferio sur. Por eso es que vemos que él sostiene algo en la mano derecha aquí, pero es la estrella es pica en la mano izquierda, dependiendo del hemisferio donde lo estemos viendo. Y ellos lo grafican con la esfinge, que es el inicio de los tiempos, ¿no? Donde se mezclan, porque realmente dice la palabra esfinge viene de enlazar estrechamente, fue como un broche, ¿no? Algo que cierra. Y dice: fue diseñada para mostrar que los dos extremos del zodiaco se unen entre sí, y donde el gran círculo de los cielos comienza y termina, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Realmente, con una literalmente referencia a reloj. Adelante, mi hermano. sí, literalmente se nota como que es una corona, ¿no? O sea, es una corona. Así es. Y otra cosa, no, en las escrituras cuando habla de Virgo no se refiere a la palabra Virgo, que es latino o griega, ¿no? Ujú. O Leo. Leo es una palabra puesta por las culturas, es Ariel. Leo es Ariel y Virgo es Betula. Así es. Betula es la misma palabra que se utiliza para cuando dice que o Almag, ¿no? Almag, que dice la Septuaginta, cuando la Virgen dará luz, o una mujer virgen. Cuando habla en la Biblia, habla Betula. Y en las Mazarot no se conocía como Virgo esta constelación, sino como Betula.
Esos son los nombres hebreos, sino que para mayor entendimiento. Ujú. Y nosotros sabemos que esto de aquí no es fácil así como de digerir, pero tratamos de hacer un esfuerzo para mostrarles la manera más práctica de comprender esto, porque es la base es como que nosotros les estamos diciendo, si no comprenden, si ustedes no relacionan todos los eventos de Apocalipsis donde habla de señales en el cielo, sin esto, si ustedes siguen estudiando Apocalipsis, sin esto, no van a descifrar el mensaje de Apocalipsis. Y es necesario que se vuelva a predicar Apocalipsis. Así Es es. necesario que el Ruach de Juan, en el cual reposaba el Ruach de Elías, también se manifieste, se manifieste hoy en los últimos tiempos, porque es un mensaje guardado, encriptado, escondido, solo para una generación que tenga los telescopios del Hubble, que tenga Monte Palomar, que tenga todo lo que la NASA tiene hoy para poder entender esto, hermano. No era para la gente del siglo XVIII, aunque ya había manejo de estos temas, pero no había evidencia de muchos, de muchos cumplimientos, porque no era la hora para ellos. Nosotros ya podemos decir algo que nunca pasó cuando el cometa en 1996, pasa por Perseo, que es el Vengador, es David con la cabeza de Goliat, y el 97 vuelve a pasar. Entonces estamos empezando a ver el cumplimiento de estas cosas con nuestros propios ojos. Y busquen cometa Hayakataki y busquen Hale Bob. Pasan los dos por la constelación de Perseo. Eso dice Google. Hay que googlear un poquito con estas cosas. Porque, ¿por qué no se ha escondido? Porque nosotros somos insignificantes para ellos. Porque estas cosas no entienden ni les interesa, entonces no nos han tapado. Al catolicismo esto no lo entendió y no lo tapó. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender, o sea, estamos repitiendo cada momento, es como ir sacando con un cincel algo pegado en la pared 20, 30, 40, 50 años. Y hay que sacarlo, hay que desprenderse. Estas son palabras del Eterno, es lenguaje santo, Kadosh, las estrellas, es el lenguaje del Eterno, es el lenguaje que le dice todo sin hablar, solo viendo y guardado para sus entendidos. Adelante, Manuel. Claro, realmente es importante que resaltemos esto porque es una ciencia muy poco estudiada y no solamente para nosotros como pueblo, sino realmente toda la condición de, de- de sociedad aquí latinoamericana, muy poco se nos ha enseñado de astronomía. O sea, si se pregunta por qué esto, por qué aquello, por qué habiendo tantas constelaciones y solamente se escogen a 12, muy pocos pueden dar la respuesta. Ustedes entienden ahora que es por el movimiento del Sol, el Sol está encima de ellos en ese tiempo y por eso se va señalando un tiempo, se marca un tiempo, pero es una ciencia que es muy poco estudiada, muy poco se le presta atención, ¿no? Entonces, por eso también repetimos esto, no es como que habláramos de matemáticas o de alguna ecuación o algo que todo el mundo puede conocer desde la escuela. Esto se pierde realmente cuando uno va avanzando en los estudios. Vemos aquí este libro del que les hablábamos, ¿no? Este es el libro que usted ve aquí de 1862, es el libro Mazarot. Francis Rollinson realmente es la persona, es una mujer quien escribió esto. Y el libro que se puede encontrar ahorita en internet es el libro del Testimonio de las Estrellas. Él escribe en este libro, Bullinger. Hace algunos años tuve el privilegio de conocer a Miss Francis Rollinson de Keswick y y tuve correspondencia con ella, o sea, cartas, escritos, respecto a su obra, Mazarot o Las Constelaciones. Miss Francis Rollinson fue la primera en interesarme sobre este tema tan importante. Ella realmente destacó ciertos puntos en el otro libro del Testimonio de las Estrellas que se puede hallar en internet en español. Usted puede ver que ya se da una interpretación un poco más amplia y con figuras bíblicas. Realmente quieren dar una enseñanza bíblica, pero es de un cristiano en 1893. Es algo que
muy difícilmente iba a coincidir. Nosotros tomamos lo mismo, la evidencia, lo mismo que él hizo, tomar hechos, evidencias y dar una interpretación basada en nuestros tiempos, a nuestra época, con la actualidad, con lo que tenemos, ¿no? Entonces, este es el libro que usted lo puede buscar en internet y del cual hay mucha información que es interpretativa y usted debe tener la suficiente sabiduría como para ir descartando, ¿no? Ir llevando a más bien a tomar el hecho, que es una realidad, que es una evidencia, y dar una interpretación más adecuada, ¿no? Ya, a nosotros nos ha servido este libro Ujú. básicamente para tener una forma, para comenzar el estudio. Pero de ahí los temas de las otras, de los otros conceptos, como por decir las cosas cumplidas, como la del 96, como las señales de los 7 ángeles, todo eso nosotros hemos deducido haciendo estudios ya con los telescopios, con las proyecciones de las aplicaciones de como Star Walk, como Estelario. Stellarium, entonces se puede hacer proyecciones. Ustedes pueden poner la fecha y ven las proyecciones. O sea, esto de aquí realmente tiene conceptos muy cristianos, Ujú. pero no deja de tener una maravilla. Por ejemplo, lo que ustedes están mirando ahí es una estrella en la pasta de este libro, ¿no? Es un hombre, simboliza, si mal no recuerdo, creo que esto es Orión, ¿no? Oficius se llama, el domador de Ah, serpientes. ya. Entonces vemos que siempre el escorpión está pisando el talón de los paladines. En todas en la mayoría de Mazarot la serpiente está cogiendo el talón, y el paladín pisando la serpiente. O sea, y en otras figuras también. Son escenas repetitivas y cuando dice que domina la serpiente, imagínense, esto de aquí no es alguien que vio porque leyó la Biblia, sino que está en los cielos. Nosotros que leemos la Biblia, comprendemos, decimos, maravilloso el Eterno. Está simbolizando a un ser que domina a la serpiente, que es el dragón escarlata, que es el sistema de la bestia, la banca, lo que está matando hoy al mundo. O sea, ¿hasta dónde llega la maldad que el Eterno lo muestra en los cielos? Y dice, te voy a matar, te voy a acabar, voy a dar un nuevo comenzar a la tierra. Va a haber justicia por primera vez en la tierra desde que el hombre apareció como una especie animal. Adelante, mano. Claro, y vemos allí al domador, el que pelea con la serpiente, porque así lo llaman, el que está eternamente peleando con la serpiente en los cielos, y Adán, que es Escorpión, siendo de tropiezo, cumpliendo también una profecía, ¿no? Que usted ve en Génesis 49, ¿no? Dan serpientes junto al camino, que muerde los talones y hace caer al caballo y al jinete. Y como para que entendamos un poco qué es cómo debemos discernir dentro de este libro, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, cuando habla de la constelación de Virgo y habla de las tres subconstelaciones de la mujer, hay una a la izquierda de Virgo que usted va a ver que hoy usted la encuentra en cualquier libro de texto como coma, y coma de Berenice se llama, la coma de Berenice, que es como un cabello realmente, ¿no? Y la describen como un cabello porque así fue que Ptolomeo a su esposa le dijo, bueno, yo quiero honrarla y que esa constelación se llame como el cabello de ella, de mi esposa. Pero él en el libro hace una investigación y lo que encuentra es que en culturas antiguas no era un cabello, realmente estaba hablando de una mujer y la dibujan y encuentran los dibujos donde está una mujer con un niño en brazos y le llaman el deseado. Y ya eso nos hace a nosotros una referencia a las escrituras, el deseado de las naciones, como lo nombran, y cerca de Virgo, una de las subconstelaciones de Virgo, ¿no? Eso por un lado nos ayuda. Por otro lado, tiene el concepto cristiano cuando usted ve una de las constelaciones de Sagitario, creo que sí, de Sagitario, tiene de un lado, en el lado derecho, hay una constelación que hoy se conoce como cruz. Cruz, y entonces él hace una referencia y dice, mira, es la cruz de Cristo, y nos está hablando, y hace una historia de esto, ¿no? Y dice la cruz, y hasta hoy se llama la cruz, pero en culturas antiguas, y él mismo da la parte histórica, era Tao, una marca, una señal, ¿no? Y nosotros hoy no vamos a decir es la cruz de Cristo porque entendemos que no murió en una cruz. Está hablando de un madero, pero ahí habla de un atao. Nosotros hacemos una interpretación distinta por la actualización, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Eso es como para ir comprendiendo cómo ir leyendo el libro, ¿no?
Hay cosas que en base a la evidencia se va rescatando. Aquí tenemos, por ejemplo, parte de lo que ya hemos mencionado, pero lo vamos a leer. Y esta parte de la palabra zodiaco en griego, ¿no? Que habla de rueda de animales, según se cree, pero del hebreo, palabra zodi, y recuerden la palabra zot, es un camino que debe al camino que pareciera ser al sol al atravesar las estrellas en el curso de un año. También tiene que ver Sod y Sod, algo oculto, ¿no? Un lenguaje oculto, porque Sod está hablando de un lenguaje oculto, no como algo que no se pueda ver, sino un lenguaje que es más difícil verlo, pero allí está, siempre estuvo allí, ¿no? Las antiguas tradiciones persa y árabes atribuyeron la invención a Set, hijo de Adán. Fue el Eterno quien instruyó a Adán sobre sus promesas. Génesis 3.15. Génesis 3.15, si usted recuerda esta profecía, que dice que la simiente de la mujer estarán enemistados constantemente con la simiente de la serpiente, y dice, esta te pisará, esta te morderá perdón, te pisará la cabeza y tú le morderás el talón, ¿no? Estas palabras tan repetitivas que le hemos leído siempre en la Biblia, pero ¿cuántos saben que eso está manejado en los cielos desde tiempos, ¿no? Es un lenguaje del Eterno, ha estado allí siempre y nos ayuda a nosotros a entender, y vamos a ir viendo también esta parte. Los antiguos separaron el tiempo del cielo en 12 cuadrantes de 30 grados, cada uno, y lo representaron con una figura. Las mismas que llegan a nosotros hoy, a cada una de ellas se llaman constelaciones. Son 12, y cada una de ellas a su vez tiene 3 subconstelaciones, en total 48, pero sabemos que se han reconocido como 88 en total. Pero el mundo antiguo le asignaba a cada una de estas cada una de estas 12, 3 constelaciones más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hablaba esta dama, Rolling Stone? Ella decía, las constelaciones muestran al menos 4 héroes aplastando la cabeza de monstruos y venciéndolos. Recuerden que esta es la interpretación de ella, dice 4 héroes, ya vamos a ver por qué no. Dice Hércules y el dragón están juntitos, y ya vamos a ver las imágenes. El portador de la serpiente, Oficius, el que acabamos de ver, y Scorpion dan Orión, y ella pone Orión porque es un guerrero, y Orión también de su pie también sale como una serpiente, y Leo, la serpiente, y la serpiente marina, que es Hidra, ¿no? Y vamos a ver, ella le da la interpretación a Orión. Nosotros hoy, vuelvo y les digo, tomamos esto, pero con el conocimiento que se tiene, podemos interpretar algo diferente porque conocemos qué es Orión, ¿no? Y por qué todas estas culturas antiguas siempre han adorado a Orión y tiene una relación con la serpiente. Y Orión está peleando con Tauro. ¿Y qué representa Tauro para nosotros, no, Efraín? Entonces podemos darle una interpretación distinta a esto, ¿no? Aquí tenemos la imagen, y vamos a ver solo las imágenes en esta ocasión. Esta es la imagen de Hércules, la constelación de Hércules, y debajo, así como está, usted la ve así exactamente, usted la puede encontrar en los cielos. Está la constelación de Draco. Busque la osa mayor, luego mira a la osa menor, porque usted con la osa mayor puede guiarse a la osa menor, y allí puede guiarse a Draco, y así va a encontrar a Hércules. Así es como se ve las constelaciones, ve las más, digamos, representativas o fáciles de encontrar, Orión, y ahí usted puede ver Tauro, puede ver las Pléyades, y así es como uno se va ubicando, ¿no? Esta es una representación griega también, ¿no? Que está hablando de Hércules, y como les digo, hay diferentes imágenes que se han encontrado porque están en diferentes hemisferios, uno a la izquierda y otro a la derecha, y por eso lo pueden ver así, pero básicamente está hablando de lo mismo, ¿no? Tomando del pie, ¿no? De un talón, que es exactamente la misma profecía. Para ellos es el talón de Aquiles, una representación de un héroe mítico, pero para nosotros vemos que antes de la cultura griega ya se hablaba de la simiente de la serpiente tomando o mordiendo el talón de aquel que pisaría su cabeza, que lo destruiría, ¿no? Que lo llamaron Hércules después, ¿no? Un dios griego, semidios. Aquí vemos a Oficius, que es exactamente lo mismo. Oficius está compuesto de 2 constelaciones. Este varón que usted ve aquí, y acá es Serpens, la constelación de serpiente, y que como que le está sujetando, pero asimismo en su pie tenemos Adán, o la que en otras culturas, específicamente la hebrea, que es la que nos concierne, es la serpiente, ¿no? La serpiente. Aquí tenemos a Leo, que vemos que es el león de la tribu de Judá, y sobre sus pies o debajo de sus pies está Hidra, ¿no? Vemos otra vez la serpiente en los pies, Hidra. Aquí es lo que mencionábamos, ¿no? De
esta constelación que es Orión, es muy fácil de encontrarla, una de las más fáciles de ver por el cinturón de Orión, estas tres. Y en sus pies tenemos a Eridanus. Eridanus, que también es como una especie de serpiente, es una de las tres constelaciones más grandes por la dilatación, ¿no? No por el número de estrellas, sino por la dilatación y la extensión del firmamento. Y también está sobre sus pies. Y ella lo toma a él como una referencia a otra vez al Mesías y a la serpiente, pero no podemos tomarlo de esta manera, porque sale realmente de Rigel, que es el pie de Orión. Y Orión siempre está delante de Tauro, ¿no? Peleando con Tauro. Orión hace una referencia al cazador. Todos estos hombres que oprimieron al pueblo de Israel, Nimrod era un cazador. Vemos hasta de Esaú, quien oprimió, siendo de linaje, oprimió a Jacob, su hermano, un cazador, y vemos que siempre hacen esta referencia de cazadores, ¿no? Y vemos a Tauro, siempre va a estar en esa posición que usted la ve, peleando contra Orión. De Tauro vemos que salen las Pléyades también, ¿no? Las Pléyades están en la constelación de Tauro. De hecho, de aquí, de este punto, la unen para acá también. Y es la constelación de Tauro, ¿no? Y le llaman que es la constelación de José porque uno de los cuernos es Efraín y otro de los cuernos Manashe, ¿no? Así es como lo han representado y siempre en la escritura usted va a ver que a Efraín se lo llama novillo indomable, se lo llama como un becerro, entonces siempre es esa referencia escritural que se refiere a Tauro, ¿no? Y a la tribu de Efraín o de José, en otras palabras. Y como les digo, existen en el canal otros estudios más amplios acerca de Orión, con toda la información que deberíamos saber para entender por qué esto es un mensaje escrito en las estrellas, ¿no? Vamos a ir avanzando y aquí yo quiero que usted vea que esto es bíblico y si no conocemos el tema de las estrellas, nosotros vamos a leer un verso de la Biblia, una profecía bíblica y no lo vamos a entender, se nos va a desaparecer, ¿no? Esta alineación planetaria que usted ve aquí es una alineación semejante a la que ocurrirá en el 38, pero es la alineación que se presentó en el día del nacimiento de Yeshua. Y ya vamos a ver por qué. Miren lo que dice Jeremías 33:15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. La palabra renuevo es Semac, ¿no? Y es como los profetas llamaron siempre al Mesías, el Semac, el renuevo, la raíz dice ahí, ¿no? Y la estrella Semac, usted la puede encontrar como espica, que es el nombre griego que se le dio, ¿no? Una espiga de trigo, que se encuentra en la constelación de Virgo. Y dice, y de justicia, un renuevo de justicia, Sedec. Sedec, que es justicia, el cuerpo celeste Sedec, usted lo va a encontrar como el cuerpo celeste llamado hoy Júpiter. Y por eso podemos hacer una relación. No es solo un verso que está allí, sino que nos ayuda a hablar, nos ayuda a entender de la primera venida del Mesías, pues habla de Semac y de Sedec, nos habla de Spica y de Júpiter. Entonces ya nos ubica a nosotros que Júpiter debe estar cerca de Virgo, la mujer, y porque solamente en la mujer encontramos la constelación de Spica, ¿no? Y hará Son juicio y cinco justicia ramas, en la tierra. Mande, mi hermano. 5 ramas que tienen espica. En espica está graficado como 5 ramas. También se les llama rama o netzer o el renuevo. Son renuevos, porque es la época donde también está relacionado con la cebada y todo eso, ¿no? Entonces, con el trigo, mejor dicho, con el trigo, porque es espiga. Cuando nacen las espigas, o sea, Efraín es doble fruto, la palabra José es el que siembra, ¿no? Entonces, todo eso se relaciona maravillosamente en las estrellas. Yo sé que para muchas personas es un poquito difícil aceptar. Pueden pensar que estamos acomodando, pero es casi imposible que nosotros tratemos de acomodar estas estrellas y eso se puede determinar con una regresión. Y Claro. de hecho, nosotros hemos hecho la regresión esta del nacimiento de Yeshua. ¿Cómo pudimos establecer? Solamente ubicando el verdadero año del nacimiento del Mesías. Si es que hacemos como se equivocó Kepler e hizo equivocar a muchos, errando que nació Yeshua en el año -4, -5 antes de Cristo, entonces ahí no coincide. Pero si nosotros sabemos que el Mesías nace en Sukkot del año -1, entonces coincide esto.
y coincide con cuando él muere de 31 años, y coincide con el 2031 que comienza la gran tribulación y el cumplimiento de los 120 jubileos. Y coincide con los 7 años hasta el siguiente Shemitah de liberación después de la tribulación que viene el Mesías. O sea, todo es una cadena que si se mueve una ficha, todo se va al piso. Por eso es que tenemos tranquilidad de lo que estamos hablando y el Eterno tenga misericordia. Más de esto, yo pienso que no vale pedirle más al Eterno. No vale pedirle más porque el 98% de las escrituras se ha cumplido. ¿Cómo no se va a cumplir esto si esta es la firma y rúbrica de él? Lo que nadie puede hacer, mover una estrella a gusto y moverla desde hace miles de millones de años, porque las estrellas no están estáticas. Para estar ahí ha tenido que pasar en la dinámica del movimiento angular del universo. Todo el universo está en expansión, como les hemos dicho. Todo esto se mueve en paralelo, porque solo el sistema solar está en una aceleración de 70.000 kilómetros por hora. Entonces, imagínense cómo es esta expansión, sino que es imperceptible por la magnificencia del universo. Entonces, pero, por ejemplo, estas señales en 1000 años ya no se van a dar. Yo recuerdo que había un pastor que decía que faltaban 1000 años para la venida del Mesías. Sin ver esto, o sea, yo pienso que a lo que vea esto se va a avergonzar de haber hablado y tiene que rectificar, porque hay un poco de personas que están siguiendo a esta gente y se van al hueco. Porque un ciego que guía a otro ciego se van al hueco. Adelante, Manuel. Así es, mi hermano. Entonces, sí, realmente esto no es un acomodo, simplemente es algo que leyendo se puede dar cuenta. O sea, uno va viendo, aquí está hablando de dos cuerpos celestes también que ocurrió, o sea, es la coincidencia demasiado, diría yo, si fuese que él nombra una rama y de justicia y luego esto ocurre en el día del nacimiento de Yeshua. No es como tal coincidencia, es palabra del Eterno, es la forma en la que él ha hablado. Y vamos a ver que hay una profecía similar y una alineación similar en el retorno del Mesías, ¿no? Veamos aquí unos datos también que nos ayudan a entender un poco más acerca de Virgo. Y bueno, sí, básicamente, como para hacer un resumen, usted puede hacer un capture también y poder leerlo más tranquilamente, pero vemos que Virgo realmente es una constelación que en todas las culturas siempre se ha llamado como una mujer. Hemos llamado Virgo, pero como el hermano ya lo mencionó, en la cultura hebrea es Betula, ¿no? Es Betula, la mujer, la doncella, la dama. Está hablando de Betula, la virgen. Es puedo decir, la cultura griega fue la que le dio el nombre de Spica a la estrella que se encuentra en la mano izquierda, sería en este caso, de Betula, pero en otras culturas más antiguas, incluso los nombres de esta constelación no era tanto una espiga de trigo, sino que hablaba más bien de una mazorca de maíz, y siempre la representaron como una mazorca de maíz en la mano izquierda, ¿no? Y también, bueno, vemos que esto del Semak, habían también culturas como árabes que conservaba este nombre de Shimak, así es como le llamaban a esta estrella, en vez de Spica. Hoy la conocemos como Spica y nombramos Virgo Spica como para entender, pero realmente estaba hablando de algo que en diferentes culturas tenía una coincidencia y algo que no se iba a perder, pero que a nosotros nos muestra cuál es la relación que tiene esto con las escrituras. Los otros eventos no los vamos a mostrar, pero los hemos mencionado también aquí, como para ir comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos otra vez Jeremías capítulo 23, verso 5, y esto ya nos habla del futuro, ya no del nacimiento del Mesías, sino del futuro. Aunque creo que no les expliqué esta parte, déjenme retroceder un poquito. Aquí tenemos a Júpiter, ¿no? Que está con Spica, ¿no? Este es el renuevo de justicia. Este es Spica, aquí donde está el cursor, ¿no? O acá arriba usted lo puede ver también, ¿no? Es esto, ¿no? Por eso es que hablaba del renuevo de justicia, donde está Sedek y está Semak, ¿no? Ok, esta es la parte que ya hablamos ahora de lo que no ha pasado y está por pasar. Y la profecía dice, aquí vienen días, dice Yahweh, que levantaré a David renuevo, otra vez Semak, que se explica, justo, Sedek, Júpiter, y reinará como rey Melech. Ya nos está hablando de una estrella más, Melech, que este Sedek estará ahora junto al rey Melech,
que es Regulus, la estrella Regulus. Esta se encuentra ahora en la constelación de Leo, ya no en Virgo, sino en la constelación de Leo, a los pies de Leo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, ¿no? Hablando de su retorno. Este usted lo puede también verificar, como decía nuestro hermano, en cualquier aplicación o medio online que usted pueda ver y hacer regresiones y progresiones astronómicas. Usted va a ver, esto ocurrirá el 30 de septiembre del 2038. Lo interesante de esto es que no es arbitraria esta fecha, no es, bueno, es que ahí coincidió y ahí se queda, no. Si usted verifica en el calendario, 30 de septiembre del 2038 es el día de las trompetas del año 2038. Es el primero del séptimo mes, el día del retorno del Mesías, el día de la llamada del Mesías. Y esto es con mucha seguridad por todo lo que hemos presentado y por lo que aún no hemos presentado, pero se encuentra en otros videos y otras cosas que también no nos alcanza el tiempo ya para poder presentar. Podemos decir que esto es lo que se refería a Yeshua cuando él dijo que verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Hablando de su venida, después de todo el caos que iba a estar en la tierra, se refería a esto, porque esto coincide con lo que vimos en el pasado, en una regresión, en el día del nacimiento de Yeshua. La diferencia de esto con la anterior es que en la anterior usted ve a Júpiter aquí, en Semac, el renuevo de justicia. Ahora usted ve al rey de justicia, ve aquí a Júpiter, acá arriba, a los pies de Leo, y en esta estrella es la que se llama Regulus o Melec, el rey. Esto es el rey de justicia, Melquisedec. Está hablando ahora junto a la constelación de Leo, y a Júpiter no está en Virgo, en la mujer, no está naciendo, sino que está como león de la tribu de Judá que viene a reinar, y vemos ahora a Melquisedec, al rey de justicia, y esta misma alineación o similar a la que ocurrió en los días de la venida de Yeshua, ¿no? Del retorno de Yeshua. Entonces, Sabes que dice que no se apartará el trono claro, de Ariel, de los pies de Ariel. Ahí se está cumpliendo ya como rey. exacto, Está Júpiter y Regulu, que es el rey y el justo, el Melec y el Sadik, el Melki Sedek, se forma. Entonces, ¿qué está diciendo aquí claramente? Que ya es la hora de reinar. Y en Apocalipsis dice cachorro de león, que el cetro estará en sus manos. Y estamos viendo que esto es algo maravilloso. Realmente este es uno de los estudios más hermosos que nos ha tocado hacer. Nos sentimos orgullosos y agradecidos con el Eterno de haber comprendido todo esto, porque le da forma a todo lo que muchas cosas especulado, pero ya hablando de las estrellas ya no es especulación, ya son claro. señales. Adelante, Manuel. Algo interesante es que también vemos allí la misma formación, ¿no? Dice una mujer vestida del sol, que encabeza a la corona de dos estrellas, es exactamente esto, lo que usted está viendo, con la luna debajo de sus pies. Y ahí está la luna también en los pies de Virgo, y ve al sol bañando a la constelación de Virgo, ¿no? Y dice la Y luna tierna, dando a entender el mes. O sea, en claro, una mente hebrea, cuando dice luna tierna es Rosh Chodesh. ujú, Entonces, o sea, es cabeza de mes. Y cuando aparece Virgo, es el séptimo, es el mes séptimo del calendario hebreo. así es, Entonces, es Yom Teruah, porque Yom Teruah es cuando aparece, se alinea la constelación de Betula, y como dice que es luna tierna, entonces es el primer día de la luna tierna. ¿Y qué celebramos ahí? El judaísmo celebra el nuevo año. Nosotros celebramos la fiesta de las trompetas según Levítico 23, hermanos, y es maravilloso. Y sobre su cabeza ya está el león, y el león comienza su reinado. así es. Algo que yo quiero que ustedes puedan, o sea, notar la maravilla de esto, que no solamente es una imagen, es que primero ocurren las fiestas del Eterno, todo es de las fiestas del Eterno, no nos podemos perder con eso. Y que esta fiesta, como ya enseñamos hace 2 semanas atrás, el año 2038, tiene una razón de ser, no es solamente es que coincidió aquí y de ahí nos basamos, no, tiene una razón de ser tomando desde el día del nacimiento de Yeshua. Hicimos un estudio, ustedes nos acompañaron en ese estudio también, ¿no? De los jubileos. Y que entender que cada uno de estos cuerpos celestes, como vemos allí a Mercurio, que habla de la cultura hebrea, sería como el mensajero, Malak, que está hablando de como una referencia de Gabriel, el que lleva el mensaje, está Saturno, Júpiter, y todo esto que vemos aquí, cada uno de esos cuerpos tiene un movimiento,
tiene una elíptica, tiene un camino que recorrer y justo en esta fecha se alinean. Y no es cualquier alineación, todas las alineaciones para que tengan una validez astronómicamente hablando, tienen que coincidir desde la estrella Polaris, como que esa es la que fija, porque usted va a decir, bueno, mirando a donde sea, yo puedo armar una alineación. No, tiene que coincidir con la estrella Polaris para que esa fije realmente el orden. Ese es lo que da, digamos, el parámetro, el ordenamiento, como para saber que no estamos de cabeza, sino donde se puede ver ahora sí una alineación, porque desde otra perspectiva, como el hermano decía, desde la luna no vamos a ver una alineación, vamos a ver algo distinto, pero tiene que haber un parámetro, algo que fije, y esto coincide o no coincide, esta es una evidencia más bien de que se está haciendo una alineación correcta, ¿no? Se está viendo algo adecuado, algo no es inventado, no es algo que se ha manipulado, no se puede manipular esto, ¿no? Aquí vemos la profecía de Génesis 49, la cual hacía mención nuestro hermano, que decía, no será quitado. Y miren lo interesante que se puede encontrar en esto, que en la Septuaginta no dice quitado, dice eclipsado. No será eclipsado. Y está hablando de una, puedo decir, una palabra astronómica. Dice eclipsado, y ahí les traje también la Septuaginta. Y dice esa parte, no será eclipsado el cetro de Judá. Y ya voy a explicar por qué habla de esto de eclipsado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y como siempre hemos dicho, lo interesante es que habla de los pies. Y Regulus, estrella que se alinea después con Júpiter en esa fecha, está en los pies de Leo, ¿no? En los pies de Ariel. De sus pies hasta que venga Shiloh, al que pertenece, es como dice realmente en la Septuaginta. Pero lo interesante es esto de eclipsado. Miren, quería hacerles un video, pero por cuestión de tiempo no lo pude traer. Pero después de esta fecha, el 2038, usted sigue avanzando en el tiempo, en los días, y usted lo que va a ver es que estos se empiezan a mover y Júpiter empieza a adelantar y eclipsa a Regulus, ¿no? Avanzando en el tiempo. Y allí se entiende por qué es que esta profecía así dice, no será eclipsado el cetro hasta que venga el legislador, hasta que venga Shiloh, porque esa es la palabra que utiliza en la Reina Valera, ¿no? Perdón, en la Septuaginta, discúlpenme. Vamos a cerrar con esto porque realmente hay más información, pero eso tal vez podemos hacer otro video para algún momento presentarlo a ustedes y lo puedan comprender. Pero el punto de todo esto, el punto de la enseñanza, con lo que yo quisiera que todos ustedes puedan irse, tal vez lo que nos están escuchando por primera vez, es que esto no es herejía, esto no es astrología, esto es bíblico. Esto está en las escrituras, esto era conocimiento del pueblo, estaba en el templo donde se adoraba al Eterno, donde los sacerdotes hacían servicio, allí estaba esto. Las tribus de Jacob tienen una representación con cada una de estas constelaciones. No estamos hablando algo hereje, algo malo, algo pecaminoso, estamos hablando una verdad del Eterno que por mucho tiempo se nos fue ocultada. Algo similar a cuando hablar hoy para el cristianismo Israel, ese es el pueblo que quedó ahí atrás. Sí, en el pasado se utilizó eso, pero ya hoy no. Y vemos que no es así. Israel siempre ha vivido. Y hoy hacemos esa restauración de Israel de la misma manera. Este mensaje de las estrellas, hagámoslo como una restauración, porque vemos que en todas las escrituras nos habla de esto, ¿no? Son mensajes del Eterno, la profecía, la palabra del Eterno que está escrita en los cielos. Y coincide y tiene armonía con la palabra de los profetas escritas aquí en la tierra. Entonces, esa es la idea de este estudio con el cual yo les digo, quisiera que si vayan con estos, animarlos, como tal vez alguna vez lo hizo el hermano Marcelo con nosotros acá en Verdad de Vida, y poder estudiar, investigar más, poder seguir tomando más información, buscando y complementando esta enseñanza, ¿no? Que eso puedan hacer también ustedes, que dejar esto como una forma de que ustedes puedan avanzar en este estudio, ¿no? Con estas imágenes, perdón, diapositivas que se ha proyectado en esta enseñanza. Y cualquier punto de apoyo, usted puede ver que en el canal todavía hay videos que se pueden entender o que hablan de las Mazarop, el testimonio de las estrellas, y hay estudios y enseñanzas que nos pueden ayudar para avanzar, porque hay información que no se dijo, que no se ha dicho aquí, pero están allí, y otras que se harán a la postrer, ¿no? Bueno, mis hermanos, yo me despido, agradezco a mi hermano Marcelo, quien nos ha acompañado y nos ha ayudado a entender un poco más de esto. Si es que hay Y alguna pregunta claro, sí, por en este supuesto. momento. El punto es que logremos comprender, que esto no quede como duda, ¿no? Claro, y para darnos cuenta también que cuando el Eterno habla, no podemos espiritualizar. A ver, ¿cómo espiritualizaríamos
Los cielos cuentan la gloria de su nombre. Ujú. Una estrella habla sin lenguaje y le dice a otra cosas que van a pasar. ¿Cómo podemos entender eso? Solamente con este estudio, hermanos. Con esto, el lenguaje de las estrellas. Guarda los misterios del Eterno. Recuerden que nosotros conocemos solo una sombrita del Eterno. Más es lo que desconocemos que lo que conocemos. Ni Yeshua sabía todo del Eterno, por si acaso, para los que les gusta decir que Yeshua es el mismo Eterno. Él dice que de cuando acaben el cielo y la tierra, solo mi Padre sabe, ni los ángeles saben. Entonces, hay niveles de entendimiento, hay cosas que no se van a entender, sino cuando sentamos de conciencia, cuando nuestra mente cuando venga el Mesías y tengamos unos cuerpos ascendidos, nuestra capacidad de entendimiento va a ser superior. Aún así, no sabremos todo. Es demasiado grande el Eterno, hermanos. Demasiado grande el Eterno como para nosotros burlarle a Él, como para nosotros pensar que podemos escondernos de Él, como para nosotros querer cambiarlo de Él. Por eso estas doctrinas de que Yeshua es el mismo, de que Jesucristo Dios, eso es un problema que ya lo resolvieron en el concilio de Nicea, los inductos, de donde venimos nosotros. Nosotros ya estamos claros. La gloria para el Eterno porque nos ha dado rey para la tierra y Él es rey del universo. Adelante, mano. Amén. Esas palabras, hermano. Bueno, mis hermanos, si no tenemos más preguntas, si no hay una duda, pues nos despedimos. Shalom, mis hermanos. El Eterno los guarde, los bendiga y para los que no los voy a volver a ver hasta la otra semana, pues Shabbat Shalom también, de adelantado, ¿no? Sí, Shalom, hermano. Shalom, hermanos. Vamos a subir este estudio, vamos a subirle a YouTube. Ya, Les vamos a compartir los enlaces del día de mañana. Así crudo como está, es un poquito largo, pero realmente esto también no es para personas que quieren buscar información en TikTok de a minuto y ya amo al Eterno. Con el Eterno es el que quiere estudiar, va a ver esto completo hasta para refutar. Recuerden que para refutar la existencia del Eterno no basta decir yo soy ateo y ya, chévere. claro. Para ser ateo se necesita, o incrédulo, se necesita ser astrónomo, brujo, chamán, saber geografía, historia, antropología, ciencias, idiomas. O sea, tiene que ser más experto en todas las ciencias para refutar la presencia del Eterno. Adelante, mano. Y aún así se quedaría sin argumentos también en muchas cosas. Porque esto hace referencia también, aunque Pablo no entendía muy bien esto que estamos hablando, pero cuando él dice que él habló sin lenguaje, pues nos dejó desde el principio de la creación testimonio de su existencia. Y este es algo de un testimonio, hermanos, porque esto que estamos viendo es un mensaje escrito ahí arriba que no es inventado, es un mensaje, y para dar un mensaje tiene que haber esa inteligencia detrás, ¿no? O alguien que emite el mensaje, ¿no? Mis hermanos, un abrazo.